Bueno, chicas, ahí arrancamos. Bueno, me vuelvo a presentar, mi nombre es Nadia. Y hoy les voy a dar la teoría del cono invertido. ¿Me escuchan bien, chicas? Bueno, Janina y por ahí tenemos a Nicole, ¿no? Bueno, cualquier cosita, buenísimo. Cualquier cosita, me levanta la mano o prende el micrófono y me habla, no hay problema. Bueno, y vamos a ver el cono invertido. Es una teoría de Pichon Rivière y dice que a través de su trabajo y experiencia con grupos, constata la apariencia sistemática y reiterada de ciertos fenómenos grupales. Surge entonces la necesidad de categorizar estos fenómenos. Intenta a través de un gráfico representar estas fuerzas que él ve aparecer en todos los grupos en que trabaja, sean terapéuticos, de aprendizaje, de discusión o de otros. En todos los grupos se observa lo que es este cono invertido, que ahora les voy a mostrar un dibujito, igual después se lo va a pasar Dai en fotito, que son las 6 fuerzas que se identifican. Les voy a mostrar acá lo que es el cono, a ver si se ve ahí. Ven que es un cono invertido que está apuntando para abajo, pero este cono siempre va a haber una dialéctica que va surgiendo, que va funcionando de arriba hacia abajo, que pueden ir cambiando siempre las situaciones. Acá tenemos lo que empieza arriba es afiliación, pertenencia, después está cooperación y pertinencia. Después acá tenemos lo que es la comunicación, el aprendizaje, la tele. Igual yo ahora les voy contando de qué se trata. Bueno, la afiliación y pertenencia es uno de los primeros pasos de lo que es el cono invertido, que es cuando ingresamos a un grupo a estudiar o cualquier grupo que sea. Es uno de los primeros, que es la afiliación, que dice así. Es la capacidad de los integrantes de un grupo para identificarse entre sí y con la tarea, con el objetivo grupal. Con este proceso de identificación tendrán distintos matices a través del tiempo. Diferenciamos 2 niveles de identificación, uno más superficial, que es la afiliación, y más profundo, la pertenencia. O sea, cuando nosotros entramos a un grupo, por ejemplo, no sé, nos anotamos para hacer alguna actividad, gimnasia, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, gimnasia. Nos anotamos para hacer gimnasia y va a haber un grupo de personas, un grupo de mujeres o hombres, que van todos a lo mismo. Pero nosotros al principio lo que hacemos es, nos estamos con un perfil más bajo, o sea, vamos, hacemos la actividad, nos vamos, y de a poquito nos vamos integrando al grupo y nos vamos haciendo parte, y después empezamos a hablar con uno, con otro y demás, qué sé yo, hacer chistes, nos vamos siendo parte, que eso sería ya cuando estamos en la etapa de pertenencia. Pero cuando ingresamos a todo grupo que ingresemos, estamos en la etapa de afiliación, que estamos ahí. Todas las personas están por un mismo objetivo, que sería la tarea, pero están así como cada uno hasta que agarre confianza, que sería la pertenencia. Em, la afiliación es un primer grado de identificación que implica acercarse al otro y a la tarea, pero guardando cierta distancia, sin meterse con todo en la tarea, sin poner el cuerpo. Sería como la afiliación a un club o a un partido político. Denominamos pertenencia a un segundo momento, que esto sería el segundo paso, donde el grado de identificación es más profundo. Allí se acortan las distancias, se meten más en la tarea y ponen el cuerpo. Se pueden entonces pasar del yo al nosotros. Siguiendo el ejemplo anterior, sería estar en la hinchada de un equipo o practicar algún deporte en ese club o militar en un partido político. Cuando un grupo logra la pertenencia, sus miembros pueden elaborar una estrategia, grandes alineamientos, una táctica, una técnica y una logística. Es la pertenencia la que permite la planificación. Pichón toma estos términos del lenguaje militar. Volvamos ahora a algunos conceptos que habla Jean-Paul Sastre, que es que juntar algunas personas no significa formar un grupo. O sea, de hecho, cuando vamos a hacer alguna actividad o demás, no enseguida se arma el grupo, pero vamos haciendo paso a paso y pasando a formar un conjunto de personas donde está junta por una tarea en específico y después se va alineando a lo que es un grupo. Em, el hecho de tener un objetivo en común tampoco es suficiente, como es el caso de la cola de un colectivo, donde todos tienen el mismo interés,
pero donde el otro es anónimo e intercambiable. O sea, vamos, es verdad, estamos en una fila de un colectivo y tomamos todo el mismo colectivo, o sea, apuntamos todos a lo mismo, pero nos bajamos en diferentes paradas todos. O sea, ahí sería, o sea, estamos en un grupo de personas, pero no es que somos un grupo y que no siempre vamos a viajar con las mismas personas también. Em, bueno, dice, desde la teoría pichoniana, decimos que en este momento se logra la mutua representación interna. Es el momento del pasaje del yo al nosotros. Eso cuando ya estamos en pertenencia y somos parte de un grupo, ya nos conocemos más y empezamos a hablarnos más, intercambiar un ida y vuelta. Ya tenemos una mutua representación interna, porque empezamos a vernos quizás reflejado con lo que cuenta una compañera, una vivencia o algo en particular y nos vemos reflejados en eso. Si "Ah, a mí también me pasó lo mismo, me pasó algo parecido", y ahí esto sería una mutua representación interna, que nos vemos reflejados en el otro. Em, Ahí nos sentimos pertenecientes al grupo, sentimos pertenencia. Hacia adentro existe el nosotros. Y como se dice como se dice en el truco, los de afuera son de palo. Son los otros, los demás, los que no forman parte del nosotros. Esto habla de una identidad grupal. Lo bueno de esto es que cada integrante sabe que puede contar con otro, porque el otro ya forma parte de esa mutua representación interna. Una sensación de confianza básica e imprescindible para abrir mi alma a los otros. Entrar en el alma de un ser humano, es entrar en terreno sagrado. O sea, cuando somos parte de un grupo, por ahí pegamos mucha afinidad con alguna persona, con alguna compañera, un compañero, y tenemos esto de por ahí abrirnos y poder contarle eh, cosas nuestras personales, y nos vamos conociendo y haciendo un vínculo ahí en este mismo grupo. Entonces ya somos parte de uno. Decíamos antes, haciendo una analogía con la física, que estos vectores representan fuerza y energía. Y como toda fuerza, los vectores deben ser susceptibles a ser medidos. Marcaremos en cada vector cómo podamos hacer para medirlos. La afiliación y pertenencia se miden por el grado de responsabilidad con que asume la tarea. Tiene que ver con cuánto se transpira la camiseta en el partido. Vemos si los integrantes mojan la camiseta. Si analizamos este vector desde lo implícito, desde lo latente, podemos decir que lo subyacente a la afiliación y pertenencia es la necesidad, ya que nadie integra un grupo que realiza una tarea si no lo necesita. O sea, acá lo que se refiere es que cuando estamos trabajando en grupo, estamos trabajando en conjunto, eh, está bueno de que todos puedan, que apunten al mismo lugar y que vayan colaborando entre todos, porque a veces pasa que por ahí en un grupo así de estudio, siempre quizás hay alguno que es el que más aporta, el que más dice, el que siempre está, bueno, vamos a hacer tal actividad, tal trabajo, y están los que por ahí pasan desapercibidos o no participan tanto. Entonces, que ahí es donde empieza también en un grupo a veces a hacer un poco de ruido todo, que hay cortocircuitos, que hay, bueno, intercambios de, no sé cómo se maneja acá en el grupo, pero siempre pasa esto en los grupos, que siempre hay uno que activa más, que está más presente, que incentiva o que va adelante y no sé, y cuando nos juntamos hay que hacer tal actividad o cuando hay que tener tal trabajo. Y hay grupos que están estereotipados, que están ahí, que no aportan nada, que no hablan ninguno y como que están muy en el aire y quedan ahí. Cuando estamos en esto, en lo que es la afiliación, que es el primer paso, y después pasamos a la pertenencia, que ya somos parte, que ya hay un poco de confianza entre los integrantes, después pasa al tercer paso, que es la cooperación. Es la posibilidad que tienen los integrantes del grupo de desarrollar conductas cooperantes. Cooperar quiere decir operar con el otro, operar en conjunto. Con el transcurso del tiempo pueden ayudarse los unos a los otros desarrollando roles complementarios. Pueden complementarse unos a otros agregando o sumando al aporte del otro. Lo contrario a esto sería el desarrollo de roles suplementarios. Y lo relacionamos con la competencia, con la rivalidad, donde en lugar de desarrollar al máximo las capacidades, se pone la energía en perjudicar al otro, tratando de anularlo. Aquí habría que analizar las cuestiones de poder que se juegan en todo el grupo. Este es un tema urticante en los grupos, pero no hay que tener miedo de trabajarlo. En el afuera, la lucha con el poder es cotidiana. Si aquí no apareciera esta lucha, los grupos serían islas y no es lo que se pretende. El poder no es bueno ni es malo en sí. La cuestión es el estilo de ejercerlo y para qué se lo usa. O sea, si a veces pasa también esto, ¿no? Que se genera esta cuestión de rivalidad, a ver quién hace más que otro, en vez de complementarse entre las dos personas, las tres personas, y tirar todo para el mismo lado, porque son un grupo y creo que siempre cuando
se juntan y se potencian, ¿no? Para bien, o sea, es mucho mejor. Pero también pasa que en los grupos hay esta cierta rivalidad de quién hace más o quién tiene más nota y bueno, y esto genera también un cortocircuito, genera problemas y hace que atrase al grupo, que haya división y no es lo que pretendemos en estos casos. Transcribido en una cita textual a la fantasía de inexistencia de vínculo, la denominamos suplementariedad. Esto es un libro de Dalmiro Bustos que se llama Peligro, Amor a la vista. Describiendo esta situación, explica que en una relación cada uno de los términos se comporta como si fuera el todo, como si no necesitara del otro. Es a través de la cooperación cómo se hace manifiesto el carácter interdisciplinario del grupo operativo. Hay una regla de oro que dice, a mayor heterogeneidad de los miembros del grupo y mayor homogeneidad en la tarea, habrá mayor productividad grupal. La cooperación se mide por el grado de eficacia real con los que los integrantes asumen el desarrollo de sus funciones. Lo de eficacia real apunta a guiarse por los hechos y no por las palabras. Lo declarado muchas veces engaña. El dicho reza que en la cancha se ven los pingos, habrá que analizar qué tanto se facilitan o se dificultan la tarea uno de los otros. Claro, la idea es cooperar entre todos y llegar a un punto y poder sumar en el grupo y no ver quién es el que pone más en cuestión de competencia. La cooperación es una actitud de carácter social. Desde ahí decimos que lo que subyace a la cooperación es una ideología. Para desarrollar la cooperación es necesario una ideología en el sentido amplio que le da Schindler, los sistemas de ideas y connotaciones que los hombres disponen para orientar su acción. Visión que tenemos del mundo que nos rodea, una cosmovisión, una manera particular y personal de explicar lo que sucede y no sucede. Después de lo que es la cooperación está la pertinencia, que pasamos a otra etapa, que la pertinencia es la capacidad de los integrantes del grupo para centrarse en la tarea. Es el poder de mantener la tarea dentro de su verdadero eje, sin desviarse. Volvamos a la imagen de un trompo que girando va desplazándose o a veces parece inmóvil, pero está en movimiento. Mientras el eje del trompo se mantiene dentro de su base de sustentación, la cosa va bien, pero llega un momento en que el eje se desplaza de la base de sustentación. Entonces tambalea y cae. El eje puede desviarse, pero hasta cierto punto. Más allá de ese punto, deja de mantenerse y cae. Creo que creo universal en los grupos operativos es el preguntarse qué es lo pertinente. Pertinencia no es irse por las ramas. En todo caso, sería irse por las ramas, pero siempre que podamos volver al tronco, o sea, tener ese equilibrio en poder, bueno, si estamos trabajando, podemos aportar un montón de cosas y por ahí a veces no, uno por ahí se va del lugar hasta donde necesitamos trabajar, pero volver al punto y seguir trabajándolo. Esto es sumamente importante. Los grupos de aprendizaje tienen dos tareas. La de elaborar sus ansiedades y miedos, que es la tarea implícita, que es lo que está por debajo de lo que no se ve, por un lado, y la de retrabajar los conceptos escuchados en el teórico, la tarea explícita, que es lo que se ve. Centrarse en la tarea alude a ambas, a la implícita y a la explícita. La pertinencia se mide por el grado de productividad y de creatividad que desarrolla el grupo. La pregunta pertinente para evaluar la pertenencia sería, ¿cómo nos relacionamos con la tarea? O sea, ¿cómo trabajamos en cuanto a lo que es el grupo? ¿Cómo nos relacionamos para hacer la tarea? Si nos ponemos, somos unidos, nos ponemos a ver qué necesita el otro, no sé si hay algún compañero, una compañera que está faltando, tirarle un mensaje, si, che, está bien que no estás viniendo, no sé, necesitas ayuda, no sé, tienen un trabajo práctico que entregar y por ahí se le dificultó, es tratar de cooperar como para hacer que el grupo vaya creciendo, ¿no es cierto? Y que no solamente ser uno individualista y decir, bueno, no, yo me preocupo en mi trabajo, los demás que se fijen, que se arreglen, porque todos tenemos problemas. O sea, puede pasar que pase eso, pero también tener la mentalidad, ¿no es cierto?, de cooperar y de poder aportar para el otro, para que funcione también el grupo. Después, o sea, teniendo todas estas, la afiliación, la pertenencia, lo que es la cooperación y después la pertinencia, se logra lo que es una buena comunicación. En el esquema clásico tenemos un emisor y un receptor,
y un mensaje que circula entre ambos por un canal. Para que la comunicación se produzca es necesario un código en común. De ahí justamente viene el término de comunus. Tener en cuenta un código, esto es lo que faltaba en la leyenda bíblica de la Torre de Babel. Los idiomas se habían mezclado, no había un código compartido. A la comunicación subyacen modelos de vínculos, formas de relacionarse entre sujetos, modos de reaccionar frente al impacto grupal. El esquema grafica un circuito de comunicación donde podamos medir este vector de acuerdo a la cantidad de cortocircuitos, de malos entendidos, cómo se habla y cómo se escucha. Podemos analizar qué tanto circulan los mensajes, cómo es esta circulación y si se pueden medir aclaraciones, si la información es completa, si es oportuna, si hay congruencia en los distintos canales y si hay sobreentendidos. Si pesa más la claridad o la confusión, si se tiene en cuenta al interlocutor o si se lo ignora. Pichón decía que la comunicación es el riel, son las vías del aprendizaje. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que hay muchas maneras de comunicarnos, que hay muchas personas que vienen de diferentes culturas, de diferentes raíces, de diferentes costumbres, y que no todo por ahí lo que para nosotros es normal y es natural, para otra persona quizás no. Entonces nosotros tenemos que ver esto y observar, obviamente que siempre, ¿no? Del lado del respeto, pero que a veces hay personas que, no sé, saludarte, no sé, capaz que con un puñito es algo normal y quizás para otra persona, no sé, no suelen saludar así como si no, ay, no sé, no me quiere saludar. Es el tema de los cortocircuitos, el malinterpretar, porque no todos pensamos de la misma manera, no todos hacemos o sentimos de la misma manera, y quizás o sea, cuando nos relacionamos con personas de diferentes costumbres, de diferentes religiones, tienen otras cosas, otras pautas, entonces siempre tenemos que tener en base a eso, saber de que no todos somos iguales y estar, bueno, atentos a la manera de interpretar o la forma de hablar. Quizás nosotros a veces tomamos algo de las cosas muy personal y quizás para la otra persona es súper normal hablar, no sé, de otra manera, no sé, otra jerga. Y eso tenemos que también nosotros, al estar en grupo, sabemos que vamos a relacionarnos con diferentes tipos de personas. Pero es importante esto, quizás no tomar las cosas a personal, tan personal, quizás de la manera que se refiera de una persona a otra, y que no todos tenemos la misma manera de comunicarnos, que quizás por lo que para uno es normal, para otra persona quizás no, entonces lo toma como no, algo grave y quizás no es tan así. Pero lo mismo en la manera de comunicarse de las personas que no comunican. Hay personas que por ahí no hablan, no se comunican, y nosotros decimos, bueno, está capaz que, no sé, capaz que no quiere saber nada, no le interesa el grupo, no habla, nunca comenta, pero quizás sí, capaz que tiene un perfil más bajo, entonces ir tratando de leer esos mensajes, esas comunicaciones que no, o sea, quizás no dicen nada, pero sí son cosas, son maneras de aportar también. Eh, bueno, después está lo que es el aprendizaje, que es la capacidad que tienen los integrantes del grupo para aprender, es la posibilidad de incorporar la información al mundo interno del sujeto, permitiendo su modificación. Este cambio interno del sujeto provocará cambios en el contexto que lo rodea, en el medio donde el sujeto opera. Por eso hablamos de adaptación activa a la realidad, adaptación mutuamente modificadora del sujeto y del medio. Ese es el verdadero aprendizaje, el que en esta práctica constante modifica al sujeto internamente, para que éste opere sobre su realidad cotidiana dialécticamente. O sea, como hablábamos recién del tema de las diferentes formas de comunicar, también acá pasa lo mismo, cuando uno de eso va aprendiendo, a veces vamos conociendo otras raíces, otras personas, vamos de las otras personas que no son iguales que nosotros o que no piensan iguales que nosotros, aprendemos siempre, siempre hay, no sé, en una clase o de una juntada, lo que fuere, siempre se aprende hablando con las otras personas, habiendo comunicación y vínculo, intercambiando ideas y maneras de pensar, siempre se aprende de alguna manera. Em, Después dice, para medir este vector, que es el aprendizaje, centraremos nuestra mirada en la posibilidad de adaptación activa a la realidad que tenga el grupo, qué tanto cambian y se modifican, qué tan creativos son, cuánto producen y de qué forma su tolerancia a las novedades, etcétera. Cómo se inscribe en cada uno y en el grupo de lo aprendido.
Esto también, ¿no? De que por ahí a veces tenemos o teníamos una forma de pensar en particular y a través de que vamos estudiando, nos vamos metiendo en teorías y vamos viendo, nos vamos dando cuenta que quizás no solamente nuestra realidad es la que vale. Entonces tenemos que ver de que la otra persona quizás tiene una realidad distinta y no es ni más ni menos lo válido que la nuestra, digamos. Es esto de poder abrir un poco la cabeza y decir, bueno, no, quizás esa persona está acostumbrada a tal cosa porque viene de otro lado, de otra crianza, de otras matrices, de otro entorno y que bueno, que no es lo nuestro la propia verdad, ¿no? A veces pasa, yo cuando empecé a estudiar, también ya había cosas que yo estaba acostumbrada que eran de una manera y cuando escuchaba a otra compañera, a un compañero que contaba una realidad distinta, lo veía como soy sapo de otro pozo, pero no era el que yo estaba en una estructura de que no salía de ese lugar. Y bueno, después cuando vas hablando y vas conociendo otras cosas, decís, bueno, sí, obviamente que vienen desde otro lugar y también es válido lo que esa persona siente o dice o cómo está acostumbrada a vivir. Tenemos que tener esa mentalidad de poder aceptar a la otra persona sin tela de juicio porque cada uno vive su propia realidad desde que, bueno, desde que somos chiquitos nos enseñan de una manera diferente a todos. En cuanto a lo latente, podemos decir que subyace la curiosidad. Desde que nacemos tenemos impulsos epistemofílicos, un impulso al conocimiento. Si estos impulsos son reprimidos desde la niñez, incluso en los aspectos relativos a la sexualidad, la curiosidad y los aprendizajes pueden verse seriamente dañados o dificultados. Hay temas que por ahí son o sea, en familia son tabú, de que no se habla el tema de, no sé, de la sexualidad y demás, y quizás para otras familias es súper naturalizado y re natural y que se habla incluso en la mesa o se hace chistes y demás, y para otras familias son como que son temas que no se hablan y no está mal ni uno ni otro, o sea, es respetable de las dos maneras. Pero bueno, cada uno, o sea, al venir de diferentes raíces, o sea, cada uno tiene su postura. Y después está lo que es la tele. La tele es la disposición de cada uno de los integrantes del grupo para trabajar con más integrantes que con otros. El término es desarrollado originalmente por Jacob Moreno, el creador de Psicodrama, y Pichón Rivière lo retoma. La tele quiere decir a distancia o televisión es visión a distancia. Esta disposición, que puede ser positiva o negativa, se da inicialmente a distancia. Apenas conocemos al otro nos produce atracción o rechazo, simpatía o antipatía. Por eso decimos que la tele puede ser negativa o positiva, según cómo se presente. Y esto se produce en el momento del encuentro. Desde lo latente, este vector subyace en un reencuentro, porque los sentimientos de atracción o rechazo tienen que ver con personajes de nuestra historia, sujetos arcaicos que hemos incorporado a nuestro mundo interno y que en algún momento de nuestra vida favorecieron o perturbaron nuestro desarrollo. ¿A qué se refiere esto? Es cuando vieron que a veces pasa que, no sé, están en un grupo, están estudiando algo, o van a la escuela, o empiezan a trabajar, y por ahí ven a una persona y dice, esta persona no me cae bien, no sé, tiene un parecido, no sé, a una amiga que yo me peleé cuando era chica, o tiene la misma manera, o tiene la misma sonrisa, que no me cae bien, no sé por qué, hay algo en ella que me hace ruido, que no me gusta, que me incomoda, bueno. Eso es sería una tele positiva, negativa, perdón. Y cuando tenemos una tele positiva es cuando pegamos mucha onda con alguien, decimos, esta chica, este chico es re copado, no sé, tiene una vida re alta, es re bonito, re predispuesto. Cuando tenemos una tele positiva, o sea, no, pasa todo, ¿no? Lo copado sería. Y cuando tenemos una tele negativa, nos pasa esto de que por ahí nos hace recordar a alguien o una sensación o quizás algo que nos molesta de nosotros mismos, lo vemos en esa persona, entonces hace este cortocircuito que no nos deja llegar y que después, al darnos la chance de poder conocer y quizás más clases empezamos a hablar y demás, nos damos cuenta que no, que era algo nuestro interno que nos hacía ruido y que bueno, que nada que ver y bueno, que suele pasar esto cuando apenas conocemos a personas. Algo del sujeto que tenemos hoy enfrente nos remite a otro o a otros sujetos que conocemos. Puede ser un parecido físico, un color de ojos, su forma de gesticular, alguna actitud, alguna cualidad, algún defecto, etcétera. Si bien uno puede registrar la sensación de cercanía o rechazo, los motivos de esto no son conscientes. A lo largo del tiempo, una tele positiva o negativa puede modificarse. A esto que le decía que por ahí no te cae bien, pero después hablando decís, no, la verdad que yo pensé cualquiera, ¿no?
En las etapas iniciales de formación de los grupos, algunas reacciones desmedidas de efecto o de bronca pueden dar la pauta de que se están jugando una tele positiva o negativa. Pueden medir por la buena o mala onda, cómo nos cae de unos a otros. En momentos iniciales de los grupos, las tele tienen mucho de transferencial. Algo de allá, algo entonces de acá, algo de aquí, algo de ahora, algo del pasado se transfiere al presente. Con el tiempo, el personaje transferido va cediendo paso a la persona real con sus capacidades y dificultades reales. Y ahí nos damos cuenta que no, que era algo nuestro, que teníamos, no sé, nosotros. Em, bueno, la ubicación de los vectores, cuando arrancamos con la afiliación y pertenencia y comunicación, son los vectores más detectables desde lo implícito. La tele y pertenencia están más cercanos a lo implícito, o sea, están más por debajo, que no nos damos cuenta, está en lo inconsciente. En el caso de la pertenencia, se ubica allí por la tarea implícita que todo grupo tiene, un efecto ascensor. El efecto ascensor, para comprender, el orden elegido para explicar los vectores fue de arriba hacia abajo, pero esto es dinámico, y para demostrarlo vamos a imaginar a los vectores de un ascensor. Analicémoslo de abajo hacia arriba. Por ejemplo, tenemos un grupo con dificultades para centrarse en la tarea. Esto nos remite a forma ascendente a pesar de que algo está fallando en la cooperación. Y si vemos que no pueden cooperar, entonces apuntamos al nivel de afiliación y pertenencia. Quiere decir que no se produjo realmente el pasaje del yo al nosotros. O sea, cuando estamos acá en un grupo como que no avanza, es porque siempre está en el estado individual, que cada uno piensa en lo suyo, y no logra ponerse en seguir paso a paso a sentir perteneciente, a poder cooperar, a poder, nada, hablar en el grupo, ayudar a la compañera y demás. Entonces como que queda el grupo ahí estereotipado, que no avanza ni para arriba ni para abajo y siempre queda ahí, o vuelve al punto del conflicto, digamos. Como ejemplo, del otro lado del cono, supongamos que un grupo donde predomina la tele negativa y no pueden modificarse, aunque el coordinador los interprete, esto indica una dificultad en el aprendizaje, ya que no puede reelaborarse conductas alternativas. Lo rígido se opone a lo plástico, y esto implica una comunicación perturbada, que hay cortocircuitos. A este proceso de subir y bajar podríamos llamarlo efecto ascensor. O sea, cuando estamos en un grupo y vemos que hay este tipo de cosas, tenemos que hacer, no sé, actividades o cosas para ver o sea, qué es lo que está pasando con este grupo y que, bueno, que se empiece a afianzar, que se empiece a afianzar y que empiecen a intercambiar roles y que, bueno, el que por ahí estaba callado, que empiece a aportar alguna idea, para que puedan ir cumpliendo ese paso a paso lo que es la afiliación, pertenencia, cooperación y que vaya fluyendo lo que es la comunicación, el aprendizaje, porque como le decía hace un rato, cuando hay comunicación con las otras personas del grupo, hay aprendizaje, siempre aprendemos algo de la otra persona, o quizás algo que nosotros nos tenía dando vuelta o no nos animábamos, no sé, a hacer o a decir, la otra persona lo dice, entonces de esa manera se va desarrollando lo que es la comunicación, el vínculo que hay entre los integrantes y se produce el aprendizaje, que es lo que todo, que a todo donde apuntamos, ¿no es cierto? Bueno, como ya se ha dicho, la conceptualización de vectores del cono es muy útil para evaluar el proceso de un grupo. O sea, esto nos sirve para evaluar el proceso de un grupo. Nosotros vemos en un grupo cuando están que no avanzan es porque hay algo, como decían hace un rato, un cortocircuito, algo que está dando vuelta, algún problema. Nosotros em, como coordinadores y estando a cargo del grupo, tenemos que ver qué es lo que hacemos para tratar de que eso se empiece a mover y que las personas empiecen a tener más comunicación, que empiecen a hablarse más, no sé, cosas como para incentivar, herramientas para incentivar al grupo que empiece a moverse y a circular el cono, que sea de arriba para abajo, ¿no? Que siempre va a pasar que algunos por ahí, no sé, pasa a veces que en todos los grupos que uno es una persona por ahí se enferma y deja venir un par de clases y cuando viene por ahí le cuesta de vuelta retomar el ritmo. Entonces por eso es que es una dialéctica que va siempre funcionando de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Em, pero está bueno esto de poder pasar paso por paso, porque si salteamos como decía hace un rato Pichón, si salteamos los pasos es porque algo no estuvo bien, o sea, es como todo. Primero cuando llegamos a un lugar, nos vamos conociendo,
despacito, hasta que, bueno, empezamos a agarrar confianza, nos sentimos pertenecientes al grupo, al lugar. Después empezamos a cooperar, a compartir ideas, así, bueno, yo mañana, no sé, vamos a hacer una juntadita, no sé, yo llevo esto, yo llevo aquello, cada uno va cooperando. Después de todo esto ya nos sentimos pertinentes y ya el grupo se va haciendo, se va como ensamblando y haciéndose más fuerte, que es a donde apuntamos y a donde queremos llegar siempre, ¿no? Y bueno, y a raíz de esto eh, pues va surgiendo lo que es la comunicación, el aprendizaje, en donde podemos ver todo cómo va funcionando el grupo, ¿no? Pero cuando algo de todo esto falla es porque, bueno, hay algún cortocircuito, hay que ver dónde está el problema y empezar a activar ahí para que todo vuelva a resurgir. Pichón lo propone como un esquema de evaluación grupal y sugiere analizar como parte de la evaluación otras dos cuestiones. La actitud ante el cambio, que es la posibilidad de las personas y del grupo, de resolución de las ansiedades depresivas y paranoide, de pérdida o de ataque, o la capacidad de planificación, los cuatro momentos de estrategia, táctica, técnica y logística. Em, ¿Qué más me quedó por acá? Em, bueno, decía que los vectores del cono, al principio Pichón encontraba procesos grupales que se repetían, fuerzas constantes, que el trato de sistematizar y conceptualizar en un esquema. A esta fuerza la llamó vectores, usando este término en forma similar que el que utilizan la física y la geometría, y las que colocan en los costados del cono, pero parte, no forman parte. Esta es la ubicación que se les dio a las fuerzas constantes o vectores grupales. Lo que hablaba también de las fuerzas era de que lo que está implícito, que es lo que está abajo, y lo que es explícito es lo que está arriba. O sea, cuando hay algún problema, lo más, o sea, cuando hay una diferencia entre dos compañeros, que es lo explícito que se ve, por ahí se ven las malas caras o las malas formas, es lo que se ve enseguida, digamos, que es lo que también tiene esto de la tele positiva y negativa, por ahí hay dos personas que no tienen mucho feeling, uno por ahí lo puede llegar a ver, lo puede llegar a ver, a observar más rápidamente porque está explícito. Y si no, cuando hay algo que, no sé, una resistencia, no sé, si yo no quiero trabajar con tal compañera porque no me cae, pero por ahí no decimos nada, la pasamos más desapercibido y bueno, y eso es lo implícito que está por debajo, que por ahí no lo hacemos tan evidente, digamos, pero sabemos que hay algún problema ahí porque hay como baches, hay muchos ruidos en lo que es el grupo. Em, bueno, acá decía, por ejemplo, que en un grupo el pasaje de un contenido implícito a uno explícito no se realiza mágicamente. Y esto nos remite a una estructura de Pichón que denominó unidad de grupo, unidad de trabajo y que está compuesta por tres elementos: el existente, la interpretación y el emergente. Bueno, en la interpretación es la intervención que hace el coordinador tomando lo explícito del discurso y teniendo en cuenta el existente, pero apuntando a develar algún aspecto que ha quedado oculto, latente o implícito. La función interpretante no es exclusividad del coordinador, también puede interpretar o señalar un compañero. La manera que adopte la intervención puede ser diversa. Quizás tome la forma de una pregunta, por ejemplo, ¿es imprescindible enojarse para poner un límite? ¿Se puede poner un límite sin gritar o insultar? Otra forma habitual de intervenir es a través de una construcción reuniendo elementos del campo, discursos, situaciones, fantasías, gestos, y relacionándolos para fundamentar una hipótesis. Se puede modificar el campo de trabajo con un simple señalamiento. O sea, esto es poder ver e interpretar lo que está pasando para poder ayudar al grupo. Una interpretación no es un delirio, es un intento de explicación de lo que sucede en un determinado momento y debe basarse en lo observable. Como hipótesis siempre estará sujeta a la comprobación en la realidad. Lo importante en una intervención es que sea útil, que sea operativa, que opere un cambio. El tradicional criterio de verdad es reemplazado por un criterio de operatividad. Por lo tanto, una intervención será correcta si es transformada a la realidad. Si la interpretación fue operativa y modifica el campo de trabajo, permite una nueva situación a la que llamamos el emergente, que es cuando vemos dónde estaba el problema y podemos resolver esta situación. Por eso es tan importante poder observar y ver las situaciones o las actitudes
de cada participante, de cada alumno, de cada persona que está conformando el grupo, para saber y poder como diagnosticar al grupo, digamos, viéndolo así de esta manera. Y después lo que dice lo del emergente, que es denominado así porque emerge como una nueva situación en el campo. Es el resultado de un existente que fue interpretado en una nueva vuelta de la espiral dialéctica, o sea que va todo el tiempo surgiendo. Este emergente pasa a formar parte de un nuevo existente sobre el cual el copensor deberá realizar hipótesis, interpretaciones y señalamientos que apuntan a ser consciente para el grupo, con los contenidos implícitos que operan como obstáculos para cumplir con su tarea. Fíjense en que esto es un proceso dialéctico continuo, permanente, en permanente movimiento, con avances y retrocesos. Y esto es lo que intenta graficar la espiral, o sea, cuando vas de subida en bajada. Lo contrario sería un circuito viciado, vicioso de estereotipia y repetición. Explicada la unidad de trabajo se confirma lo dicho anteriormente de que los contenidos inconscientes no se hacen manifiestos mágicamente, como se construye la interpretación en un camino de varios años. O sea, cuando hay algo que no sabemos de dónde viene, no es que se hace por arte de magia, sale a la luz. Lo vamos viendo a medida que vamos analizando al grupo, a la situación, digamos. Así que, bueno, no sé si tienen alguna duda, chicas, sobre alguno de los. Después, bueno, de ahí les va a pasar igual la fotito, la definición de cada uno, pero esto es más o menos lo que sería el cono invertido, o sea, cómo se hace la espiral y cómo analizamos el grupo. Sí, sí, sí. Sí, sí. La primera es afiliación y pertenencia, es uno. O sea, sería el paso uno, pero está dividido en dos partes. Sí. Cooperación y pertinencia. Sí, pertinencia 3. Sí, sí. Aprendizaje y tele. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo. Dale, Bárbara, perfecto. ¿Lo entendieron? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Sí. ¿Vos ya escuchaste, pudiste escuchar? Buenísimo. Bueno, entonces esto de los vectores es que dice, decía Pichón que se desarrollan y crecen y se fortifican, que el grupo podrá realizar las tareas prescriptas y marchará hacia el logro de sus objetivos. Por el contrario, si las fuerzas grupales no se afianzan, el grupo perderá su tarea y su sentido, marchando a su digresión y atomización. Pichón toma entonces la figura de un cono para representar gráficamente las situaciones explícitas e implícitas, que serían lo visible y no visible, del grupo para poder lograr una buena comunicación y que el grupo vaya marchando como tiene que ser. Bueno, creo que nada más me parece. Le dije todo. Bueno, anotaron todo también. A ver, sí, ya está todo. Los vectores, la cooperación, el aprendizaje, la tele, sí, ya está todo, chicas. Y bueno, igual después le digo a Dai que les pase la fotito del cono y la definición de cada uno, pero y si tienen alguna duda le consultan a Dai o me consultan. ¿Listo, chicas? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Un besito. Chau, chau. Chau, buen fin de. Acá no, ahí tengo que poner para pausa. Para ahí.